En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta en esta fiesta de la conversión de San Pablo corresponde a Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 18. Dice así: y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. El día de hoy la iglesia tiene presente la conversión de uno de los perseguidores más acérrimos de la iglesia de Cristo. Perseguía a los discípulos de Cristo y no los mataba directamente, pero los llevaba para que los encarcelaran, y ya después las autoridades romanas llevaban a cabo un castigo e incluso les ejecutaban. O sea que indirectamente él estaba vinculado. Se habla de la conversión porque la conversión es algo que se menciona constantemente en los evangelios y específicamente con el de Marcos. Jesucristo, después de que escucha que han metido a Juan el Bautista en la cárcel, comienza a anunciar el reino de Dios y comienza diciendo estas cuestiones: conviértanse, vuélvanse a Dios. En muchas de las curaciones que realizó nuestro Señor Jesucristo, les dice a aquellos que les curó: vete y no vuelvas a pecar. En otras palabras es: conviértete, vuélvete a Dios. La conversión es un tema de renacimiento. En muchos de los casos, las personas han tenido un encuentro con Cristo. Después, por diferentes circunstancias de la vida, se alejan. Pero después vienen sacudidas fuertes, viene la concientización de lo que somos y lo que tendríamos que hacer para volver a recobrar esa felicidad. La conversión es un cambio de pensamiento, un cambio de palabras, un cambio de obras. Y tenemos que estar en ese proceso todos los días, porque puede ser que el día de ayer iba en ese camino, en ese sendero, pero por alguna circunstancia me he regresado o he tomado la dirección que es contraria y que no me lleva directamente a Dios, ni tampoco me lleva a los demás. Fíjate que esa es una nota característica. En la conversión nos dirigimos a Dios, pero también nos dirigimos hacia los demás. Cuando nos alejamos de Dios, también nos alejamos de los demás. Yo sé que hay personas que quizá no están muy acercadas a Dios, pero hacen el esfuerzo de mantenerse cercanas con las personas. Pero sin duda se manifiesta más donde las personas están cerca de Dios y no se dirigen solamente con las que no tienen problemas, se dirigen con todos o tratamos de dirigirnos con todos.
e incluso nos dirigimos con personas sin esperar nada a cambio, que esa debería ser la connotación principal de nosotros los cristianos. Dice el refrán popular, hacer el bien sin mirar a quién. Jesucristo sanaba a los judíos, a los samaritanos, a los que venían de pueblos paganos. Él no andaba por ahí eligiendo a quién curaba y a quién no. Y a eso nos invita nuestro Señor Jesucristo. Por ende, si nosotros decidimos ser sus seguidores, debemos de hacer el esfuerzo de siempre tender la mano al necesitado. Y no solamente de cuestiones materiales, sino también necesitado de amor, de comprensión, de paciencia, de cariño. Y en muchos de los casos puede ser ese familiar, esa persona cercana en mi vida que me hace más difícil la convivencia. Cada quien da de lo que está lleno. Y si una persona nos hace difícil el día a día, está compartiendo lo que lleva en su corazón. Si nosotros nos llenamos de basura, eso va a salir de nosotros y lo vamos a repartir a los demás porque eso es lo que tenemos. Y ahí es donde nosotros tenemos que salir al encuentro de aquel que puede estar pasando por esa situación. Hay personas que no quieren cambiar, que se han obsesionado. Es más, nosotros no podríamos hacer nada porque lejos de darle confianza, somos incluso la causa por la cual explotan y sacan toda la basura que llevan dentro. Entonces, ahí prácticamente nosotros no podríamos dar aquello que las personas podrían utilizar para un cambio. Tendríamos que esperar un poco de tiempo y esperar que otra persona con la que sí pueda tener interacción, aquel o aquella que es conflictiva, abra su corazón para que esta persona que trae cosas buenas en su corazón las comparta y comiencen a germinar en el corazón de aquel que se está portando mal y que está haciendo la vida difícil de los que le rodean. La conversión es un proceso de toda la vida. Algunos santos padres en la iglesia han dicho incluso que hasta en el último segundo de vida uno está en riesgo de perder todo lo que ha trabajado durante su vida. Y por eso es que hasta en ese último segundo de vida los demonios andan al acecho para robarte todo lo que has trabajado o cultivado. Para alcanzar la conversión hay que tener paciencia, hay que tener comprensión, hay que tener perseverancia y hay que tener humildad. Vayamos al evangelio que nos presenta la iglesia el día de hoy. Comienza en el versículo 15 y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El reino de Dios ha llegado. La justicia, la paz, el sacrificio, la generosidad se deben de manifestar en nuestras vidas. De esa manera es la mejor forma en la que uno puede anunciar el reino de Dios. Podemos nosotros agarrar una Biblia y empezar a decir por todas partes que hay que convertirse y todo. Pero, ¿y qué tal si llegamos a nuestras casas y lo que hemos dicho a los demás, nosotros no lo vivimos? Candil de la calle y oscuridad de la casa, dice el refrán. Vayan por todo el mundo. Eso incluye tu casa, eso incluye en el lugar de tu trabajo, eso incluye ahí en tu vecindario, cercano a los que vives. La buena noticia es el reino de Dios, justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo, dice Romanos 14:17. El que crea, dice en el versículo 16, tú compártelo, tú tienes que darlo. El que crea en esa buena noticia y sea bautizado, obtendrá salvación, pero el que no crea será condenado. La conversión de los demás no solo depende de nosotros, principalmente es un don de Dios, y Dios lo otorga a quien es humilde. A mí me compromete anunciar el reino de Dios. La otra persona tendrá que abrir su corazón, dejar que Dios entre a su vida y Dios trabajará en su vida, dependiendo también cómo le deje trabajar, porque si no le deja trabajar Dios en su vida, ¿cómo va a obrar? Tomemos como referencia en el caso de Judas Iscariote, aquel que vendió a nuestro Señor Jesucristo. Incluso este mismo Judas Iscariote tuvo la gracia de Dios para expulsar demonios, para hacer curaciones. Escuchó de primera mano ese mensaje, no solamente lo escuchó, sino que vio cómo Dios se manifestaba de una y otra manera, pero al final de cuentas Judas Iscariote cerró su corazón y no dejó que Dios trabajara.
no dejó que Dios se manifestara en él y al final impuso sus ideas, sus creencias, sus convicciones. Y al no dejar trabajar la voluntad de Dios, pues también hubo un resultado negativo en su vida, que eso es también lo que corresponde a cada uno de nosotros. Dice también por ahí el refrán: si tú no pones tu casi nada, Dios no pone su casi todo. Y para rematar con otro refrán que dice: a Dios rogando y con el mazo dando. Hay que trabajar conjuntamente con Dios para que Dios se manifieste en nuestras vidas. En el versículo 17, Jesucristo señala de algunas señales que acompañarán a los que creen y habla que en su nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si beben algo venenoso no les hará daño. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Estos dos versículos son dignos de interpretación a la luz del Espíritu Santo. No hay que tomarlo al pie de la letra, como algunos así lo han hecho y obviamente han sufrido las consecuencias. Hay que tener también cuidado en la interpretación porque si no, podemos acortar nuestros días en este mundo. Hablando de la paciencia, de la comprensión que necesitamos unos para con otros, también es digno de mirar estos versículos, o más bien un solo versículo que no se mencionó en el Evangelio del día de hoy, pero que refleja cuánta paciencia y cuánta esperanza tenía nuestro Señor Jesucristo en sus apóstoles. Fíjense, en el versículo 14, que es un versículo que no miramos el día de hoy en este evangelio, porque dicho sea de paso para los que no pusieron atención, solamente es del versículo 15 al 18, pero en el versículo 14 dice: más tarde Jesús se apareció a los 11 discípulos. Fíjense, aquí Marcos señala que se le apareció a los 11. De ahí entonces nosotros debemos de entender que el ofrecimiento que hace a partir del versículo 17, donde dice que en su nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, se lo está diciendo a estos 11 discípulos. No es así como para que todos los que me sigan, yo les voy a dar esta potestad, van a tener esta autoridad. No, dice que esto se lo dijo a los 11. Bueno, estaban ahí, dice, sentados a la mesa. Y en el mismo versículo 14 dice que después los reprendió por su falta de fe y por su terquedad. ¿Y por qué tenían falta de fe? Pues porque ya se había aparecido María Magdalena y otros más y les habían compartido de la resurrección, que incluso lo habían visto, y estos 11 discípulos no les creyeron. Por eso nuestro Señor Jesucristo los reprende a ellos, a estos 11 discípulos, lo reprende por su falta de fe y su terquedad. Tenían sus fragilidades, tenían sus debilidades, pero aún así nuestro Señor Jesucristo tiene esperanza en ellos. También tiene esperanza en cada uno de nosotros. Y ya después viene en el versículo 15, donde les da esta encomienda. Está bien, yo sé que son incrédulos, yo sé que son necios porque son tercos, pero aún así les da esta confianza y les da esta encomienda. Vayan pues y anuncien el reino de Dios. Vayan y anuncien la buena nueva. Y al que crea y sea bautizado, se salvará. Dispongamos nuestro espíritu para que Dios obre en nosotros, podamos creer en su buena nueva y así nos acerquemos más a su reino. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré
tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Si quieres escuchar en Spotify, en iTunes y en YouTube este evangelio y en otras plataformas de podcast, búscanos con este nombre: Evangelio Meditado y Explicado. Evangelio Meditado y Explicado. ¿Ya estás listo para la trivia del día de hoy? Bueno, pues allá vamos. La pregunta del día de hoy es la siguiente: ¿cómo se llamó la persona que reemplazó a Judas el Iscariote, aquel que traicionó a Jesús? ¿Cómo se llamó la persona que vino a reemplazar a aquel que traicionó a Jesús? ¿Se llamó Bernabé? ¿Se llamó Timoteo? ¿O se llamó Matías? ¿Cómo se llamó la persona que reemplazó a Judas Iscariote? ¿Se llamó Bernabé? ¿Se llamó Timoteo? ¿O se llamó Matías? Si tu respuesta fue Bernabé, déjame decirte que te equivocaste. Si tu respuesta fue Timoteo, pues también te equivocaste. La persona que reemplazó a Judas Iscariote se llamó Matías. Se llamó Matías. Fíjate que tenía que reemplazarlo. Jesús había escogido a 12 apóstoles. 12 apóstoles que vienen a representar las 12 tribus del pueblo de Israel. Dios viene a formar su pueblo a partir de 12 hijos, en su caso también, digamos, unos nietos de Jacob, que también se le cambió el nombre a Israel. Este era el pueblo elegido a partir de estos 12 hijos de Jacob, aunque sabemos que unos de ellos eran sus nietos, pero a partir de ahí Dios funda su pueblo. Después de estos 12 hijos de Jacob, viene a darse un pueblo. Cada uno de sus hijos tiene una tribu. Después, con el tiempo, van creciendo y ya así se denominan. Estos son los hijos de Rubén, estos son los hijos de Benjamín, y así. Crece el pueblo, se van a Egipto, están ahí, después son rescatados por Moisés, y así se le llama. Son las 12 tribus de Jacob o las 12 tribus de Israel. Así se viene a conformar un pueblo elegido por Dios. Tienen que circuncidarse para que ellos puedan tener una muestra de que son los llamados por Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús viene a llamar a 12 discípulos de entre tantos que le siguen, y a estos 12 les da el nombre de apóstol. A estos 12 apóstoles que les toca acompañar a Jesús, caminan de un lado a otro escuchando y aprendiendo de sus enseñanzas. Jesús mismo mandó a estos 12 a predicar e incluso a expulsar demonios, porque a los apóstoles les da la facultad de expulsar demonios. Entre ellos se encontraba Judas Iscariote, pero por una u otra razón viene a desesperarse, y después Judas Iscariote, que no es el mismo
que Judas Tadeo, Judas Iscariote, es el que traiciona a Jesús y lo entrega a los sacerdotes para que lo crucifiquen. Después, ya que el mismo Judas Iscariote se ahorca, vienen los 12 apóstoles. Dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 12, que desde el monte llamado de los Olivos regresaron los apóstoles a Jerusalén, un trecho corto, precisamente lo que la ley permitía caminar en sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde estaban alojados. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos se reunían siempre para orar con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Por aquellos días Pedro se dirigió a los hermanos reunidos, que eran como 120 personas, y les dijo: hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo por medio de David ya había dicho en la Escritura acerca de Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús, pues Judas era uno de los nuestros y tenía parte en nuestro trabajo. Después, en el versículo 21 dice: tenemos aquí hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, desde que fue bautizado por Juan hasta que subió al cielo. Es necesario, pues, que uno de ellos sea agregado a nosotros, para que junto con nosotros dé testimonio de que Jesús resucitó. Entonces pusieron a dos, a José, llamado Barsabás, y llamado también Justo, y a Matías, y oraron así. Hicieron una oración y ya después vinieron a elegir a Matías. Así que Matías fue el elegido para reemplazar a Judas Iscariote. En este caso, los mismos apóstoles, aquellos que había elegido Jesucristo, tienen a bien de completar el número 12 que se había establecido. Puedes leer los Hechos de los Apóstoles para encontrar más de estas cosas que realizaba la iglesia que Cristo fundó desde sus orígenes. Matías, pues, fue el hombre que vino a reemplazar a Judas Iscariote para que se completara nuevamente el grupo de los 12. Síguenos en las redes sociales, búscanos por nuestro nombre, Modesto Lule. Te invitamos a seguirnos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube y también en X, antes Twitter, y también en Telegram, donde publicamos muchas cosas que te pueden servir o te pueden ayudar para conocer más de las cosas de Dios. Búscanos por nuestro nombre, Modesto Lule, en todas esas redes sociales que ya te hemos mencionado. Las devociones de fe, las devociones populares, están en una línea muy delgada de separarse de la sana doctrina. Cuando nosotros no tenemos conocimiento o cuando no tenemos la guía adecuada, una sana devoción se puede convertir en superstición. Estaremos hablando el próximo sábado 1 de febrero en la Casa de la Cristiandad, calle 33 Oriente, número 1625, Colonia El Mirador, en Puebla Centro, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, apoyando a Radio María. Habrá temas, reflexiones y muchas otras cosas más para apoyarte en la formación espiritual y en la sana doctrina. Puede ser que tú no estés en esa línea de caer en la superstición, pero con el conocimiento que podrás adquirir en este encuentro, podrás también ayudar a otros que quizá no querrán participar o no podrán. Si quieres más informes, manda un mensaje al WhatsApp 22 11 09 92 25. Recuerda, es este próximo sábado 1 de febrero del 2025. Cuidado, hay devociones que pueden desviar nuestra fe, devociones que cruzan la línea de la doctrina y se convierten en supersticiones. Invita Radio María, Voz de Esperanza. Y llegó el momento
que conocí a Cristo en un retiro. Hoy me levanté pensando en todo lo que tengo que agradecer, pues soy dichosa y tengo fe que esto viene todo de Dios, solo de Dios. Antes era yo una oveja sin pastor y no me percataba que existiera tanto amor que hiciera posible cambiarme toda, pero aquel momento llegó, el momento llegó que conocí a Cristo en un retiro, al que tanto me negaba a ir. Qué bendición haber ahí llegado, porque soy feliz, porque hoy tengo luz, porque antes que nada tengo a Jesús, porque soy feliz, porque hoy tengo luz, porque antes que nada tengo a Jesús. Este canto se llama En un retiro. Lo interpreta Elizabeth Elizarrarás. Te lo digo, amigo, amiga, si tu corazón está vacío,